saber que el conjunto es linealmente separable en la práctica. Porque si usted lo supiera a priori y supiera la estructura a priori de esa separación lineal, pues entonces ya nada más dibuja su frontera y se acabó. No necesitaría ningún algoritmo para encontrarlo. Entonces, nuestro algoritmo lo que hace es que parte del supuesto ideal para poder aplicarse en conjuntos de datos múltiples. Entonces, dicho eso, no verifico nunca que el conjunto sea linealmente separable hasta que yo no vea que mi estadígrafo es igual al 100% de accuracy, como lo vimos en la clase pasada. Ahí yo diría, es linealmente separable. Pero estos son casos teóricos. Entonces, en los casos teóricos, pues obviamente va a dar. En los casos prácticos, nunca va a ocurrir, prácticamente nunca, que es linealmente separable. Entonces, lo que usted tiene, y ya con eso termino el razonamiento, lo que usted tiene es una base teórica robusta para podérsela aplicar en la práctica a cualquier conjunto, sea linealmente separable o no, que se construyó basado en los supuestos de perfección, como prácticamente todas las matemáticas. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Es por eso. No sé si le contesté su pregunta. Sí, ahora me surgió otra. Adelante, adelante. Si resulta que el conjunto que elegimos no es linealmente separable, pues por lo que entendí no sabemos cómo se comporta el perceptrón en ese caso. Entonces, ¿podríamos llegar a resultados extraños? Sí, o sea, justamente, usted no garantiza, de hecho lo vimos al principio, ¿no? No se garantiza que en un conjunto linealmente separable se aporte bien el perceptrón, ¿verdad? Se podrá aportar bien, se podrá aportar mal, pero no lo garantizamos. Entonces, por tanto, en la práctica, ¿usted qué hace? Pues ya lo vio la clase pasada. Son 2 líneas de código y usted ya puede saber si su algoritmo se portó bien o se portó mal. Entonces, ¿qué hace? Pues pruébelo. Y si no le sirvió, pues pruebe otro algoritmo. Estamos viendo de uno por uno, apenas llevamos uno. Vamos a ver más, ¿vale? Vale, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Algo? No, profe. Seguimos. Faltaría el perceptrón medio. Justamente esto nos lleva al siguiente razonamiento. ¿Qué sería lo más razonable cuando el conjunto no es linealmente separable? Pues porque linealmente separable es el caso ideal y todo lo que ya acabo de comentar. El algoritmo que va a hacer, pues va a continuar hasta después de t iteraciones, porque eso es parte de su naturaleza. Y lo que vamos a hacer para el perceptrón medio es justamente trabajar con un algoritmo de tal suerte que logremos obtener un clasificador razonable, aunque no sea linealmente separable. Es justamente esa parte. Entonces, una corrección del algoritmo para que se porte mejor en los conjuntos que no cumplen con el supuesto de perfección que deberían cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? Es algo súper chafa, ¿no? O sea, bueno, súper simple. Lo único que tenemos que hacer es promediar los parámetros de cada iteración y no solamente los parámetros de cada actualización. Es decir, guardamos más memoria para que recuerde el perceptrón cómo se va equivocando, porque sabemos que se va a equivocar. Y si sabemos que se va a equivocar, ¿cuál es el mejor estimador del error cuadrático? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Sí. La media, ¿verdad? Sí lo vimos aquí con ustedes, ¿verdad? Que hasta saqué la derivada y todo eso. Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces el promedio, entonces un promediazo ahí me va a resolver el mundo. Entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a considerar los parámetros. Naturalmente, el elegir un promedio nos va a considerar los parámetros que funcionan por más tiempo. Si un parámetro de repente es bueno y de repente empieza a equivocarse un montón, pues va a perder peso en la decisión que si un parámetro que es mucho más
un conjunto de parámetros que son más precisos. Entonces, el algoritmo se va a ir moviendo hacia el conjunto de parámetros que cometan menos errores. Y el algoritmo se queda así. Primero, teta es el vector 0 y teta, bueno, recibe el conjunto de entrenamiento, recibe t, Iteraciones. vueltas, ¿no? Las vueltas que le va a dar al conjunto de datos. Entonces, primero, el vector 0, el vector de parámetros y, por supuesto, el sesgo. Después, el vector de teta medios, perdón, teta testada sería mi vector de parámetros medio, que es el que quiero encontrar. Igual lo inicializo en 0 y teta 0 testada es igual, lo inicializo en 0. Luego creo una constante C, perdón, un parámetro C que lo asigno a 1. Y esto es para controlar precisamente esa media. Entonces, para cada vuelta que le dé al conjunto de datos y para cada observación en el conjunto de datos, si cometo un error, que si cometo un error, ¿verdad? Si que sea negativo, entonces teta va a ser igual a la actualización que ya conocen, teta 0 también, pero teta testada va a ser teta testada más ese factor C, una actualización basada en C, en el parámetro C, y lo mismo, teta 0 testada. Y esa nueva C, pues va a ser C menos 1 entre NT. Entonces va a ir suavizando, 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 conforme vayan avanzando los parámetros. Y al final de devuelvo teta testada y teta gorro testada. Este algoritmo se llama algoritmo de perceptrón medio y su intención es proveer un clasificador razonable para conjuntos de datos que no son linealmente separables. ¿Ok? Sí, profe. Igual, aviéntenselo ahí en Python, ¿no? Está Vale, facilito. súper. Métanle, por ejemplo, la AND, la OR y la XOR, ¿no? La XOR que no es linealmente separable, métanlo aquí a ver qué tal jala. Todavía estamos con conjuntos de juguete, ¿no? Obviamente cuando ya vayamos avanzando, pues cada vez vamos a ir con cosas más complejas. Bueno, con esto terminamos un tema. ¿Se acuerdan que el primer enfoque era basado en actualizar de acuerdo a los errores que comete? ¿Se acuerdan? Que dijimos que había dos enfoques. Y el Sí, primero es comparado. basado en los errores que comete. Ahora viene otro enfoque de aprendizaje. Pues todo esto es aprendizaje automático. Estamos viendo Machine Learning. Es Machine Learning, pero son las bases matemáticas de eso. Okay. Entonces, el enfoque distinto que ahora vamos a ver es el que se relaciona, perdón, con las llamadas funciones de pérdida. Esto es clave, así clave en su aprendizaje de aprendizaje automático. Súper clave. Si entienden esto, van a entender un montón de cosas. Si no, van a estar ahí a tontas y a locas entrenando modelos y no van a saber ni para qué sirve. Ni por qué están dando lo que deben de dar o no están dando lo que tienen que dar. Entonces, ¿nos podría decir algunos ejemplos de aplicaciones? de aprendizaje automático, Ajá, bueno, de los modelos que estamos viendo. híjole, pues es que lo que sea, o sea, no, por ejemplo, para clasificar un mail como spam o no spam, por ejemplo, ¿no? No. Para clasificar o sea, puede ser tan simple como eso, o tan complejo para saber si una imagen tiene un tumor o no. Oh. O sea, cualquier clasificador, cualquier cosa de esas. Si un cliente va a pagar un crédito o no va a pagar, o sea, si un cliente se va a fugar o no se va a fugar,
si un empleado se va a ir de la empresa o no. O sea, cualquier cosa que implique un problema de clasificación binaria sería la aplicación de todo esto que vemos. Obviamente vamos a ir viendo cosas más complejas, más profundas que un simple perceptrón, pero pues usted está en la licenciatura, pues tiene que aprender, ¿no? Las bases. Porque si no, si nada más lo hace ahí aplicando, usted no es un profesional, usted es un técnico. ¿Está de acuerdo? Sí, prof, una pregunta. ¿Algo de esto sirve para calcular el error humano o modelarlo? Bueno, de lo que vamos a ver. El error humano de qué. Pues es que, bueno, por ejemplo, en cosas de criptografía estábamos viendo como que para seguridad, pues lo que hay que tener en cuenta es el error humano y nos comentaban que eso lo hacen más las personas de actuaría. ¿Se refiere a estimar el riesgo de que exista un error humano en algún contexto de seguridad informática? Sí, Pues sí, o sea, puede usted entrenar uno de estos modelos para saber cuál es la probabilidad de que esa transacción tenga un error humano, por ejemplo. ok, Lo único que tiene que hacer es proveerle los suficientes ejemplos al modelo de errores. ok. Gracias, prof. Sí, por nada. Salud. Gracias. De hecho, ahorita estamos nosotros haciendo un proyecto en el que hay 50,000 piezas de un motor, ¿no? De coche que produjeron, Ok, y entonces no tienen formas de saber si son malas o buenas las piezas. Solo tienen las fotos de las imágenes. Entonces lo que nosotros hicimos fue entrenar justamente un clasificador que determina si la pieza está mala o no. wow. Le pasamos los ejemplos de las malas, los ejemplos de las buenas, y con visión artificial, que es, digamos, esto con esteroides, pero es lo mismo, la misma base matemática, nada más que el otro es grandote con Deep Learning, pero es lo mismo. Son funciones de pérdida, son vectores de entrada, en un espacio, un mapeo, es lo mismo que estamos viendo. Entonces, con eso podemos detectar el error máquina y pues implícitamente el error humano, porque pues alguien calibró mal esa máquina, ¿verdad? Que está mandando las piezas chuecas. Ahí es un ejemplo de que estamos modelando el error humano, ¿ok? Y el error de la máquina, por ende. ¿Sí? Sí, prof. Prof, Sale. pero sería un poco más difícil entonces calcular el error humano que el de una máquina, ¿no? Bueno, más complejo. No, los humanos seguimos patrones. No es tan difícil. No hay problema. Mientras tenga los ejemplos, se puede. Si quiere calcular el error humano así de lo que pase, cualquier cosa muy abierto, pues no. Pero si hay un error humano puntual, claramente sí. Defectos, o sea, defectos de calidad, defectos en servicio, pues hay muchas formas de hacerlo. Ok. Gracias, prof. ¿Sale? Ahora sí ya sigo. ¿Algo más? ¿Los demás? Profe, ¿y por qué son importantes estas funciones de pérdida? Justamente para allá vamos, ¿no? O sea, son tan importantes porque la gran mayoría de los modelos de aprendizaje automático se construyen basados en funciones de pérdida. Y entonces es como, ¿qué aprendes? ¿Aprendes al corregir tus errores? ¿O aprendes modelando como una función de una pérdida? Y esos son los dos enfoques de aprendizaje automático. Pues, por ejemplo, el ejemplo de visión artificial que comenté tiene asociada una función de pérdida. Y esa función de pérdida se va disminuyendo conforme vas entrenando el modelo, hasta que llega a cierto número y ahí tú dices, ahí detiene.
Si tú modificas esa función de pérdida, modificas los entrenamientos, modificas cómo va. Entonces tienes que saber por qué estás metiendo esa función de pérdida ahí y por qué no otra. Hay muchas funciones de pérdida. Entonces es algo que tú tienes que elegir. ¿De acuerdo? Ok, sí. Dentro de la arquitectura. Entonces, por eso, porque son importantes, para el corto, son importantes porque el error de tu modelo depende 100% de qué tan bien construida esté esta función. Y por lo tanto, la generalización del mismo, ergo, su aplicación práctica, ¿verdad? ¿Sí? Profe, Sí. y en este caso que mencionas, si no tenía la empresa la forma de saber si una pieza estaba errónea, ¿cómo entrenaron el modelo? Etiquetándolo con una muestra, etiquetamos las piezas a mano, o sea, con ojo humano, etiquetamos, esta está mala, esta está buena, esta está mala, esta está buena, pero etiquetamos una muestra representativa, ¿no? 100, 200, algo que sea práctico. Entrenamos el modelo y luego se lo aplicamos a 50,000, 100,000, 1,000,000, ¿ok? Imagínense etiquetarlas a patín, ¿no? Una por una. Ok, entonces ahí intervino, por así decirlo, también la visión humana para Claro, entrenar el modelo. porque es justamente el estado del arte de la tecnología. La inteligencia artificial hoy no puede vivir sin datos etiquetados. Hay empresas completas que se dedican solo a etiquetar datos. En la India, en Vietnam, sobre todo en países de economías emergentes, porque porque el costo de la hora es barato. Entonces todavía necesita asistencia humana. ¿Cuánta? Bueno, lo suficiente como para lo suficiente para decir, bueno, déjala entrenar y luego lo va a hacer más rápido que el humano, pero ese costo todavía existe y todavía existe esa intervención humana. En algunas aplicaciones, en otras, pues los datos automáticamente se etiquetan, ¿no? Pero en temas de visión y de lenguaje, que son las ramas más desarrolladas de la inteligencia artificial, a fuerzas necesitas etiquetado todavía. Gracias, profe. Es muy poco algunas aplicaciones no requieren etiquetado, pero son las de Google DeepMind y esas, o sea, cosas de ese estilo, pues ya de otro nivel. Para todas las demás aplicaciones, etiquetado. En San Francisco, la última vez que fui, hace como, el año pasado creo, sí, el año pasado. Septiembre justo, hace un año. Estaban muchas empresas, era un evento de inteligencia artificial internacional, y estaban, hace una feria pues de la industria, y estaban empresas que se dedicaban solo a etiquetar, ofreciendo el servicio de etiquetado para los datos, así de los datos más barato y más rápido con nosotros. ¿Tienes problemas con tus etiquetas? Hazlo aquí con nosotros. Seguro y fiable, $7 la etiqueta. Y justo hablé con uno de ellos, porque era japonés, y entonces me gusta interactuar con los japoneses porque así practico mi japonés. Y empecé a hablar con él un poco y ya me dijo, le dije, no, pues ¿dónde están, no? Tus empleados, ¿dónde haces el etiquetado? Ya, nada más por curiosidad, ¿no? Y ya me dijo, en Vietnam. Ellos etiquetan en Vietnam. Y su revenue, o sea, su ingreso de la empresa, de su empresa de ese japonés, es de $7 millones anuales. O sea, nada más de etiquetado. $7 millones anuales de etiquetado. Para con nosotros es chiquita, pero... O sea, hay un mercado completo de etiquetado. Es lo que les quiero decir. Prof, ¿y qué tanto es el margen de error que te dan en el etiquetado?
Híjole, pues es que eso va a depender, o sea, es como cualquier control de calidad, ¿no? O sea, 99 con 3 nueves, 99 con 5 nueves, ¿no? Dependiendo de lo que le des. Lo vas a ver cuando el modelo se equivoque o no. Si tu etiquetado es pobre, el modelo nunca va a generalizar. Si tu etiquetado es bueno, el modelo va a generalizar. Entonces, O sea que también te vendrían como cobrando más entre más fiable sea. eh, yo creo que hay un estándar de la industria ahorita que es, que es fiable, lo que te están dando. Pero no, en el futuro cercano, cuando requiramos niveles de precisión tan, que no haga la diferencia 97 de 99, por ejemplo, hoy no hace la diferencia. Pero cuando haga la diferencia otro 9 en el 99.99, ahí se van a diferenciar. ¿Qué quieres? ¿Datos de 99 de calidad o de 99,69 de calidad? Ah, pues sale más caro, ¿verdad? Ok. Voy a enseñar una Y empresa que hace eso. perdón, una duda, prof, porque, por ejemplo, a lo mejor y aquí el error humano pudiera ser en que el fotógrafo tomó desde un ángulo diferente la fotografía y eso afectó al algoritmo. ¿Pudiera pasar eso? Sí, tratamos de que en la medida de lo posible los algoritmos sean robustos a ese tipo de cosas, ¿no? De hecho se llama robustness. O sea, buscas que, no importa que la fotografía esté mal, pero pues obviamente si hay una fotografía chueca, a ver, jóvenes, es parte de la tecnología. O sea, todo ese error, de todos los errores se van propagando. ¿Cuánto hacen daño? Bueno, acuérdense que la base de esto es lo siguiente. Todos los modelos estocásticos, estadísticos, todos se equivocan. La diferencia es que sabemos cuánto se equivocan y por tanto son útiles. Entonces no va a haber modelos perfectos, eso no va a existir. Siempre va a haber error. Y nosotros como humanos vamos a decidir qué tanto le damos poder a ese modelo basado en los errores que comete, ¿verdad? Entonces piense en los autos autónomos. Los autos autónomos utilizan esta tecnología, lo mismo, igualito, nada más que Deep Learning otra vez. ¿Se acuerdan del caso del Tesla que se estampó contra un tráiler y se murió el que iba ahí? Sí. Sí, ese no lo Pues se equivocó el modelo, con todos los sensores que tiene y todo. ¿Y saben por qué se equivocó? No, ¿por qué? Porque iba en una carretera, en los Estados Unidos pues hay carreteras gigantes, ¿no? Entonces, iba en una carretera en la que estaba reflejando el sol, o sea, traía el sol atrás. Entonces, pasa el tráiler, se da, hagan de cuenta, la vuelta para atravesársele que quede de frente, y era un tráiler que tenía una caja blanca. Cuando el Tesla va, el sol se refleja directamente en la caja, y lo que el Tesla vio fue blanco. Entonces, el Tesla no vio o sea, no vio, ¿no? Comillas, no vio el tráiler, vio blanco. Porque Y los pensó que era el sensores, sol. profe, de proximidad y todo, no los captó porque el Tesla, los sensores los trae abajo. Entonces, cuando el sensor estaba lanzando, oye, hay algo enfrente, pues, ¿qué hay abajo de la caja de un tráiler? Mm, Nada. O sea, están las llantitas, la caja, y abajo, ¿qué hay? Nada. Entonces, el sensor no detecta que hay nada, que puede seguir. No detecta un obstáculo. Se sigue de frente y pues, ¿qué es lo que le vuela al Tesla? Pues lo de arriba, ¿no? O sea, de aquí para arriba. Pues por eso lo voló al ser humano este. Pero en realidad el Tesla nunca lo vio. Entonces ahí, pues a corregir, ¿no? Otra vez. Ah, bueno, ¿qué va a pasar en este? O sea, fue una casuística de 1 en 1,000,000,000. Pues eso, ¿cuándo va a volver a ocurrir, no? Pero pasó. Entonces, cuando te toca, te toca. exacto. O sea, vas a detener, por ejemplo, ahí luego todos, es que cómo es posible, que no es segura la conducción autónoma, que bla, 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 todo el mundo se empieza loco, como loco. A ver,
El progreso humano debe de justificar esas cosas, ya ni modo, ya le tocó. Es uno en cuantos, estadísticamente no es relevante, no es que los Tesla anden matándose unos contra otros y chocando. De hecho, está probado estadísticamente que es más seguro el auto autónomo ahorita como está que el conductor humano. Sí, hay un montón de videos de cómo evitan accidentes. Sí, porque ven mejor que nosotros. Nosotros no podemos tener tantos sensores, ni procesar tan rápido, ni estar conectados unos con otros. Entonces, el auto autónomo es relevante por eso. Entonces, por uno que se murió una vez por un error, pues, oye, pues no vio. Igual otro que atropelló a otro y no lo vio. Pues hay que ver el error y corregirlo y ya. Pero de todas formas, ¿qué prefieres? Pues te vas a un indicador. ¿Cuántas muertes produce un auto autónomo en proporción de todas sus horas de manejo versus cuántas muertes en proporción tiene un auto en conducción humana? Y vas a ver que la diferencia es abismal a favor del auto autónomo. Entonces, pues, autos autónomos para todos, ¿verdad? Es lo que debería de pasar. Que justo también es eso, ¿no, profe? El equivocarse también lo puede hacer un humano, ¿no? Y justo esos accidentes ocurren más cuando un humano va al volante. Claro, claro. Sí, o sea, por ejemplo, ¿ustedes se subirían a un avión autónomo? Muy caro. Prácticamente todos los aviones son semiautónomos. Porque básicamente ya está el software listo y el piloto lo único que hace es decirle, a ver, ¿cuánto peso traigo? Pip, pip, pip. ¿Cuánto necesito? Para despegar. Y lo asiste en todo el avión. Entonces, ya desarrolló las empresas importantes, ¿no? Boeing, Airbus, ya desarrollaron software que ahorita está entrenándose ese software. Cada que hay un aterrizaje, cada que hay un despegue, él por atrás, en Shadow Mode se llama eso, ha logrado despegar y aterrizar el avión solo. El avión autónomo, o sea, el software. Entonces, es cuestión de que se pase, se apruebe y todo eso para que en el futuro ya no necesitemos pilotos. Simplemente el avión sabe despegar. Aparte, en el avión es todavía más fácil, porque siempre hay una pista, porque siempre hay condiciones, porque depende de la meteorología nada más de lo que está ahí, pero siempre despega igual, aterriza igual. No es como en los autos, ¿verdad? Que hay obstáculos y todo eso. Entonces, en el avión pues igual sería Bird Strike, exacto, ruta establecida, hay rutas establecidas, ya sabe por dónde irse el avión. Pues, prácticamente el piloto lo que hace es despegarlo y aterrizarlo y ya, y pues controlar algunas cosillas. Pero esas cosas se manejan prácticamente solas. Entonces, pues es eso. Y esta tecnología es importante y relevante porque eso nos va a dar... puede reducir temas de tráfico en las ciudades, accidentes, por supuesto. Imagínense que ya para trasladarse del punto A al punto B pueden ir en un auto autónomo y ya seguridad, ¿no? Ya no dependes de un humano que te lleve del punto A al punto B y no sabes quién es ese humano, qué antecedentes tiene, etcétera. El problema que tuvimos los meses recientes con ataques a mujeres por parte de conductores, ese tipo de cosas, pues ya las máquinas no hacen eso. Sí, o que tampoco se emocionan al volante, ¿no? De que quieran manejar como locas. Exactamente, ¿no? Porque van a estar establecidas bajo los parámetros. Yo soy de la idea, ya si se ponen filosóficos aquí, chavos, yo soy de la idea de que incluso la administración pública, o sea, el gobierno, debería ser una AI, una inteligencia artificial, no un comité de personas, diputados, senadores, secretarios, etc. No, una AI que distribuya los recursos de manera equitativa a todos, que administre los sistemas de repartición de presupuesto, que genere las órdenes automáticas de lo que necesita, que sea open source para que todos podamos ver qué hace, cómo lo hace y auditarla,
que sea transparente y devuelva los reportes en Open Data. Todo debería ser AI, que legislara incluso protegiendo a la mayoría. O sea, si tú le pones las directrices adecuadas, podrías generar una inteligencia artificial hoy que controle lo que hacen los diputados, los senadores, los secretarios. Muchas de las partes, obviamente no todo. Pero imagínate tener un gobierno autónomo en el sentido de que no es corrupto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Nos aligeramos, ahí decía, los trámites burocráticos, correcto. Sí, que no viera por sus propios intereses, ¿no? Exacto. Que viera el bien común. Por ejemplo, si la programas por el bien común, y ahí tú dirías, bueno, es que viene todo un dilema, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial, cuál es el bien común y qué pasa si un auto autónomo va y te descarrila y hay dos personas, pero la otra hay una embarazada, ¿quién mata, no? O sea, ese tipo de tonterías, pues. que son difíciles de ver desde el punto de vista filosófico, pero definitivamente si lo ponemos en términos pragmáticos, todas esas cosas que hoy provocan problemas en La riqueza, ¿no? o el reparto ya suena muy Cyberpunk 2077, pero sí yo estoy convencido de que más problemas a las máquinas. Eh, fake news. sí. Entonces yo creo que aunque el algoritmo sea bueno, porque es un buen algoritmo de recomendación, éticamente es malo. Por eso le digo, ¿cómo debe de estar desarrollada ese AI? Open source, para que todos lo puedan ver. Yo ¿Verdad? no creo que éticamente esté tan malo. Por ejemplo, el otro día me llegó una recomendación de que comprara un café y la verdad sí lo quiero comprar. Eso es bien importante, ¿eh? Eso es una discusión bien importante, la que están teniendo sus dos compañeras. Bien importante. Porque el uso ético o no, o sea, la ética nos debe de regir en todas las actividades profesionales. Todo lo que hacemos debe ser basado en marco ético. Y ya, si le quieren sumar, pues de protección al medio ambiente, ¿verdad? Y básicamente no estar aplastando a nadie enfrente, ¿no? Entonces, el modelo, que es bien importante, le dicen algoritmo, pero es modelo, es un modelo matemático que tiene parámetros. El algoritmo es lo que usamos para encontrar los parámetros. Creo que quedó más que claro ahorita con esta demostración matemática que hicimos, ¿no? El modelo son los parámetros y el algoritmo es con lo que encontramos los parámetros. Entonces, el modelo, y nada más que a todo el mundo, es un buzzword, como AI, como Big Data, algoritmo. Está bien, se entiende. El modelo está hecho para una explotación comercial de una audiencia, ¿verdad?
Facebook, Google, etcétera. ¿Eso es malo? Pues yo creo que no, porque es algo muy asequible para prácticamente cualquier empresa, Okay. incluso si es muy pequeña. De hecho, democratizaron el acceso a la publicidad dirigida. Ya no dependes de la tele y pagar 2, 3 millones por 40 segundos, ¿verdad? Democratizaron, está bien, eso es bueno. Ahora, eso ha provocado una acumulación de riqueza y poder tremenda en 3 empresas, Amazon, Google y del mismo país. Amazon, Google, Facebook. Y Oracle también, ¿no? No, Oracle no. Oracle, su negocio es otro. Su negocio no es su negocio no es el del análisis de información, su negocio es el de proveer fierros para que otros analicen información. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es que en la actualidad hay una guerra de datos, ¿no? Por eso, es bueno o es Es malo. malo. La acumulación de riqueza siempre debería de ser malo, ¿no? Yo opino que es mala la acumulación de riqueza. Nada más que cómo está el mundo desde hace no sé cuántos miles de años. Pues siempre ha estado Pero así. es que también El ha problema es que estado la un poco... tecnología lo aceleró. ¿Están de acuerdo? Porque Sí. la tecnología no deja de ser otra cosa que una herramienta. Pues si tú eres poderoso y tienes una herramienta poderosa, pues te multiplica tu poder. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces yo siempre lo digo, en todas las pláticas que doy, siempre lo digo. La tecnología no es buena ni es mala. Las buenas y malas son las personas. Sí. La tecnología por sí misma no lo es. Depende cómo la uses, ¿verdad? Entonces, pues esa acumulación es mala, pues no, siempre ha estado ahí, no necesariamente es mala. Es probable que se vuelva un problema después, claro, es probable, porque pues, entre más poder acumules, pues simplemente cambiaste una elección del país más poderoso del mundo, ¿verdad? Los Estados Unidos. Trump ganó gracias a eso. Y también hay gente que se enriquece grotescamente gracias a eso. Con las fake news y con fraudes y con todo. ¿Y luego qué hago? O sea, ¿qué haces ante eso? Si la gente por sí es medio sonsa. Uh-huh. O sea, vivales siempre ha habido, nada más que ahora hay vivales digitales. ¿Sí o no? Entonces es una responsabilidad, es el huevo y la gallina, es una paradoja, pues. No es mala la tecnología lo malo son las personas. Entonces usted dice, y aquí hubo 2 puntos de vista, a mí me es útil, por ejemplo, a mí no me importa dar mis datos de actividad en las redes sociales, si me va a recomendar cosas chidas. No me importa. ¿Por qué? Porque yo no soy relevante, ni ustedes tampoco. O sea, no es relevante que Gustavo Fuentes, que tiene la MAC address, quién sabe qué, que vive en México, eso no es relevante. Lo relevante es el patrón estadístico del que yo formo. Gente de tal nivel de educación, tal ingreso, en tal geografía, que es más propenso a que compre figuras de acción. Y sí, las voy a comprar, y otra vez voy a comprar, y otra, porque me gusta. ¿Cuál es el problema? Si llego más rápido ahí donde me gusta estar. No me importa. Yo creo que lo positivo está en que, por ejemplo, empresas como Google o Facebook te capacitan para saber usar las herramientas, no es como que se lo estén acaparando. Pues lo acaparan hasta que ya no les es útil comercialmente y luego lo sueltan. O sea, Hadoop, TensorFlow, ¿verdad? Etcétera. Todo eso lo fueron sacando cuando ya no les fue relevante. Pues tampoco son empresas admirables, sí, pero no son pues, no están exentas de ser Evil Corp, ¿verdad? Una empresa mala. Aparte es una estrategia de negocio. Sí, claro. O sea, a ver, para ellos es cuarto tras cuarto, o sea, trimestre tras trimestre, dar resultados al accionista. Es la visión capitalista y
100% de cómo funciona el mercado occidental, el mundo occidental. Otra vez, eso no está mal ni está bien, esos son sus incentivos y es lo que ellos quieren hacer y están en su derecho, hagan lo que quieran. Usted decide qué hace o qué no hace, todavía tiene cierto poder de decisión. Entonces, si a usted le escandalizan las recomendaciones que da la red social X o el motor Y, desconéctese, no lo use. Oiga, pero es que lo necesito para hacer mi trabajo. Bienvenida al siglo XXI, bienvenido al siglo XXI, ¿verdad? Solo me lleva al suicidio, profe. No. O sea, es un dar y recibir. ¿Qué estás dando tú y qué estás recibiendo a cambio? Cuando ya no se ajusta esa relación, pues tú como consumidor deberías tener el poder de decir, no, pues ya hasta ahí llego, ya no quiero dar más. ¿Está bien? Obviamente el sistema es opresor, no te va a dejar. Va a ser complicado, pues, que salgas de la opresión. Pero tienes cierto nivel de independencia todavía que funcionalmente te deja vivir una vida razonable, en libertad, comillas, ¿verdad? Profe, y justo hablando del modelo de estas redes, generaliza también que en ocasiones piensas en comprar algo y cuando entras a la red social te aparecen Claro, anuncios de lo que estás pensando, ¿no? Entonces claro. creo que es el mayor ejemplo de cómo generalizan los modelos. Perfecto, ese es un excelente ejemplo. Cómo generaliza un modelo tan bien y somos tan predecibles los humanos que hasta se anticipa lo que estamos pensando. Y eso Pues es, no es tanto que te lea el pensamiento, sino, por ejemplo, Facebook tiene la herramienta que se llama Pixel. Entonces, si tú visitas una página, pues te muestra el anuncio, no es tanto que te esté leyendo. sí te lo lee, mira, te voy a decir cómo te lee la mente. Este es el ejemplo más burdo que hay, pero todos, lo más rápido que Ilústrenos. puedan, piensen. En una herramienta hay un color. Ya. Ya, Martillo y azul, la mayoría eligió. una llave roja. Claro, Sí, no es martillo rojo, ¿no? estadísticamente tengo una alta probabilidad de tener martillo y azul. Y eso es lo mismo que dije hace rato. No es que sean perfectos los modelos, pero son tan precisos que voy a saber cuánto se van a equivocar. Entonces, si yo sé que una persona de mi edad, con tales hábitos de consumo, que le da like a 3 veces a cierta cosa, que se queda 50 segundos en un scrolling de tal, y etcétera, tienen más probabilidad de comprar o de querer comprar en 2 meses esta cosa. Entonces, cuando llegue ese momento, se la muestro. Y entonces me da esa ilusión de que me está leyendo el pensamiento. Y sí me lo está leyendo, pero a través de mis patrones estadísticos. Entonces no es si ustedes se fijan en Facebook cuando dice, no quiero ver este anuncio, y te dice, ¿por qué no lo quieres ver? Y hay uno que dice, sabe demasiado. Yo no. Dice ahí, sabe demasiado. La gente se espanta. Pues que no se espanten, cuando a ustedes les pase eso es que usted sigue un patrón. Ustedes no son únicos y especiales, eso que se les quede bien claro. Siguen un patrón y ese patrón se modela matemáticamente a través de esta tecnología que les estoy enseñando hoy a usar, a entender pues Es que en su profundidad. Pero es básicamente un mapeo entre dos espacios. El espacio de qué quiere comprar y el espacio de qué ha comprado en el pasado. Es todo, ¿eh? Es todo, así de simple. Es que, por ejemplo, cuando haces una campaña publicitaria en Facebook, tú segmentas y es como lo más fuerte que tienes, porque es como un poquito de teoría de conjuntos ahí. Tú dices, quiero a una persona que tenga interés en el fútbol, en las bienes raíces y que le guste Starbucks, por ejemplo, ¿no? No sé ni qué le quiero vender, pero algo así tú vas eligiendo. Sí, eso se Entonces, llama segmentación de audiencias. Y la segmentación de audiencias se basa en probabilidad de éxito de
sesión, compra, conversión, etcétera. Y eso es porque usted dentro de su hiperespacio encuentra un segmento que tiene más probabilidad que otro espacio. Los algoritmos que están atrás de entrenamiento para esos modelos son más eficientes que hacerlo a lo tonto. Por eso son tan buenos, ¿sí? Entonces, y eso que usted mencionó, ese ejemplo de Facebook, es el más simple de las segmentaciones que hay. De hecho, tienes muy poquitas palancas para moverle al Facebook, en estricto sentido. Y, para mercadólogo. sí, o sea, para un mercadólogo es magia, pues. Para uno es, si tuviera este dato, lo haría más preciso. No necesito a Facebook. Obviamente, ¿qué hago? Me pongo a recabar todos los datos hasta que lo encuentre y tengo una muestra o 10 centavos de dólar a Facebook porque me los traiga, que es más cómodo. Pues el costo por pues hazlo ahorita. Time to market. Por eso te digo, todo depende. Si me da la herramienta y es útil, ¿por qué no la voy a usar? ¿No? Entonces, de eso se trata. De eso se trata todo. Muy bien. Aquí les decía, miren, por ejemplo, a estos amigos, de Ocrolus, ahí conozco al fundador de estos, de Ocrolus. Ellos te hacen, tienen productos donde te robotizan, por ejemplo, loan underwriting. Entonces te dan, mira, bank statements, tax documents, broker invoices, photo IDs. Y aquí te dice analyze, with 99% accuracy, automated, Pero esto, una parte la hacen automatizada y otra parte la hacen humana. Estos, de Ocrolus. Ya están bien fondeados, ¿no? Vamos a ver. Ocrolus. Funding. Ocrolus Crunchbase. A ver, ¿cuánto han levantado los de Ocrolus? Han levantado 33 millones de dólares. Ya. Y lo hacen a patín. ¿Ok? 33 millones. ¿Quién sabe? Yo creo que ya levantaron más. Hace poquito habían tenido otra ronda más grande. Creo que acaban de levantar 100. Estos. Pues mercado, dinero hay. Ahí están. Y son etiquetadores también. Tienen etiquetado. Profe, ¿aquí en México conoce alguna empresa que automatice el underwriting? No hay ninguna. Casi que se dedique especialmente a eso, ¿no? Okay, gracias. Nosotros proveemos el servicio, pero personalizado a lo que quiere el cliente. Pues sí, su underwriting aquí es malísimo, ¿no? Pero no, de hecho estas herramientas no funcionan bien en español. Por eso vienen aquí y se estrellan contra la pared, porque no es lo mismo los estados de cuenta bonitos de Wells Fargo y Bank of America y todo eso, y su buró perfecto, que aquí las porquerías que la gente le toma la foto chueca, lo sube en copia, ¿verdad? O sea, es más difícil siempre hacer las cosas en América Latina. Nos gusta vivir en modo hard. Legendario, porque el modo legendario es para África, ¿no? Pero nosotros somos el que sigue, ¿no? Survival, como en Minecraft. Bueno, ustedes ya hablan en términos de Minecraft, yo todavía en las dificultades de los juegos viejos, está bien. Ustedes puro Fortnite. Sale. Entonces, seguimos. ¿Qué hora es, porque no se nos vaya a ir el tiempo. 9:20. No, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver esto de la función de pérdida y para ver el primer algoritmo que usa esto, ¿no? Que es el pasivo agresivo. Pero sí por lo menos que entiendan la función de pérdida. Entonces, hay un enfoque, este es el otro enfoque, como ya habíamos dicho.
Y este se basa en el hecho de que los errores que el clasificador va cometiendo no se traten de la misma forma, porque si se dieron cuenta en los otros, se equivoca, actualizo, se equivoca, actualizo. No me importa si el error es chiquito, es grandote, se equivoca, actualizo. ¿Están de acuerdo? Aquí Sí. no, aquí le vamos a dar más fineza a esto. Entonces, ¿cuál sería el racional? Pues que los puntos que están muy cerca de la frontera de decisión, o sea, muy cerca, deberían ser menos penalizados. O sea, es más difícil que el clasificador trabaje ahí. Entonces, si estuvo cerca de ahí, pues debería yo ser menos duro con ese clasificador, que si hay un punto que está bien lejos en el lado positivo y yo lo estoy clasificando como negativo, pues ahí sí está mal, ¿verdad? Está mi clasificador. Entonces, para que esto lo hagamos formalmente, o sea, darle más peso a los que están cerca de la frontera, darle menos peso, perdón, a los que están cerca de la frontera y más peso a los que están lejos, construimos matemáticamente lo que se conoce como una función de pérdida. Y esa función de pérdida lo que va a hacer es especificar numéricamente qué tan mal hemos clasificado los elementos. Entonces, en el caso del perceptrón, que es el ejemplo que ya vimos aquí exhaustivamente, la pérdida es una pérdida binaria simple. Y esa pérdida binaria simple es los binario de y por mi clasificador. Aquí se me perdió un paréntesis, perdón. Y es igual a true, false y los conteos. ¿Se acuerdan? Doble bracket, ya habíamos dicho qué significa. Entonces, en este caso, que es la pérdida básica, es el hello world de las pérdidas, pues no hay ninguna magnitud de errores, nada más se equivocó, ¿no? Y cuento cuántos, y ya, es todo. Entonces, vamos a proponer una función de pérdida un poquito más sensible, como penalizando cualquier predicción para la cual descienda a menos de 1 e incrementar la penalización para violaciones más grandes. O sea, cuando esté de acuerdo y cerca, y penalizamos más cuando sean violaciones grandes. Esa función que proponemos se le llama función bisagra. Bisagra. Se llama y esa función, hinge, ¿no? Bisagra. La definimos como sigue. Pérdida bisagra de Y, o sea, del perceptrón, ¿verdad? Clasificador lineal. Va a ser igual al máximo entre 0 y 1 menos el error que comete. Es súper simple Entonces, y esto es igual a 1 menos Y, o sea, menos el producto de la clasificación, si esto es menor que 1 y 0 en otro caso. Y eso se llama función bisagra. ¿Cómo la interpretamos geométricamente? Dependiendo de los parámetros que vayamos eligiendo, ¿no? Porque pues de esto se trata. Si elijo cierto parámetro teta, pues me va a dar cierta pérdida bisagra. Y si escojo otros parámetros teta, pues me va a dar otra pérdida bisagra. ¿Cuál voy a buscar? El teta asterisco que minimice la pérdida bisagra, ¿verdad? Eso es lo que voy a querer. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Entonces, para eso, no vamos a considerar las fronteras de decisión. Vamos a considerar dos fronteras paralelas a esas fronteras de decisión en una cierta vecindad. Y esas vecindad y esas fronteras paralelas se les conoce como fronteras margen. Y esas fronteras margen son dos, una positiva y una negativa. Está muy simple, simplemente es el clasificador cuando vale 1, el clasificador cuando vale menos 1. Entonces son dos fronteras, ahorita la ven en la figura. Aquí está. Esta es mi frontera de decisión, esta, ¿no? Teta por X más teta 0. Y estas dos fronteras punteadas, que son paralelas, se llaman fronteras margen. Esta es la frontera margen positiva y esta es la frontera margen negativa. La distancia entre la frontera de decisión y la frontera margen es 1 entre la norma de los parámetros. ¿Ok? ¿Queda claro eso?
¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué, César? ¿Así lo definimos nada más o...? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué la distancia es 1 entre la norma de los parámetros? No, es natural. Así definimos la construcción de las fronteras. O sea, se propone. Si no le gusta, usted puede proponer la suya, por ejemplo. No, sí me gusta. Está bien. Es normal, ¿no? Acuérdense que matemáticas así es. Propongo y alguien llegará y propone otra cosa. Es parte del paradigma científico que tenemos desde hace unos cientos de años. Entonces, pues aquí están, ¿no? Miren, los puntos resaltados incurren en una pérdida bisagra distinta de cero porque violan las fronteras del margen, ¿no? O sea, estos puntos están fuera de donde deberían de estar. Luego, para que un ejemplo etiquetado como positivo obtenga una pérdida bisagra de cero, deberá estar del lado correcto, o sea, del lado positivo de la frontera margen positiva. O sea, todos los que estén adentro de las fronteras se consideran errores, ¿eh? No se consideran correctos. Estos son los que son correctos. Los bisagras, acá, vale cero, porque estos son correctos, pero estos no, están adentro de la frontera. Ni se diga, está todo mal, ¿no? Este de acá. Está del lado positivo y aparte afuera de la frontera. Si moviésemos el ejemplo de entrenamiento más allá de la frontera margen relevante, entonces la pérdida bisagra se incrementa linealmente, como una función del grado de violación. Entonces, eso es lo que justamente me acaba de preguntar su compañero, ¿no? Las fronteras margen, ¿a qué distancia van a estar? Pues a 1 entre teta unidades de la frontera de decisión. Para ilustrar lo anterior, vamos a ver un punto, ¿no? Considera un punto cualquiera, XY, que está correctamente clasificado y se encuentra exactamente en la frontera margen. Entonces, si está correctamente clasificado y está en su frontera margen, entonces justamente sería igual a la unidad, ¿no? Acuérdense que una frontera margen es 1 y la otra frontera margen es -1. Y la distancia ortogonal desde la frontera, pues es y por teta.x más teta 0 entre teta, y eso a qué es igual, naturalmente, a 1 entre teta, por la naturaleza del clasificador. Es lo que le digo, es una consecuencia de cómo está, ¿verdad? Propuesto, ¿sí? Bien, si mantenemos las fronteras de decisión sin cambios, así las dejamos pegaditas, o sea, con la misma dirección, digamos, no necesariamente cerca, pero incrementamos la norma, entonces, ¿qué les pasa a las fronteras margen? Si se hace grande, ¿qué le pasa a la frontera margen? ¿Qué le pasa a esta distancia? Se hace más chica. Se hace más chica, ¿verdad? Entonces las fronteras margen se acercarían. Y en el caso contrario, si este valor de la norma es muy pequeño, ¿qué les pasa a las fronteras margen? Se alejan. Y por lo tanto, si las fronteras margen están muy lejos, ¿qué va a pasar? ¿No se van a considerar como errores? Ajá, pues van a incrementar los errores, porque como la cancha es más grande, pues entonces ahí van a estar cae todos. Las fronteras tienen que estar compactas para que cometa los menos errores posibles ahí. Puede ser que aquí ya no está del lado correcto, está del lado incorrecto. Aquí ¿está fuera de esas fronteras margen o no? Y aparte de que está fuera de esas fronteras margen, ¿está bien clasificado o no? O sea, le añadimos un pedacito de complejidad a la clasificación. ¿Sí va quedando claro eso? Profe, ¿eso significa que si las fronteras margen se alejan, estaríamos penalizando menos los errores? Exacto, ¿no? O sea, le estaríamos dando oportunidad a que se equivoque más, ¿verdad? Sí. Entonces, ya está. Entonces, dado esto, ¿qué vamos a hacer? Pues la búsqueda de los parámetros teta y teta 0. O sea, puedes tener muy buenos parámetros, pero esos parámetros son muy grandes y alejan las fronteras margen, pues no está chido. Y puedes tener parámetros muy chiquitos, pero muy malos. Entonces, las fronteras margen bien compactas, pero parámetros feos. Entonces, tienes que tener un equilibrio entre los dos. Entre tener los mejores parámetros
pero al mismo tiempo mantener las fronteras margen lo suficientemente cerca, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar clasificadores con una norma de los parámetros pequeña. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Escoger parámetros con teta pequeño y va a forzar a la selección de clasificadores que tengan mucho espacio. Y para ello vamos a ver el primer algoritmo que usa este hecho. Ahorita lo único que definimos fue fronteras margen y cómo una función de pérdida específica, que es la bisagra, va a trabajar, etc. Entonces, para eso vamos al primer algoritmo. El primer algoritmo se llama algoritmo pasivo-agresivo. Y por eso se llama pasivo-agresivo. Van a ver por qué. Es un algoritmo en línea, o sea, funciona igual que el perceptrón, uno por uno, los va checando. La diferencia es que este algoritmo, a diferencia del perceptrón, busca minimizar la pérdida bisagra de forma explícita en cada ejemplo. Y eso se llama el paso agresivo, minimizar la pérdida bisagra. Y al mismo tiempo mantiene los parámetros cerca de donde se encontraban antes. O sea, no los mueve abruptamente, ¿verdad? O sea, esa norma de teta se mantiene estable. Para que no sea agresivo. Es justamente lo opuesto. Entonces, lo opuesto de agresivo, ¿qué es? Pasivo, ¿verdad? Entonces, el pasivo es, mantengo sin cambios muy drásticos los parámetros, pero al mismo tiempo soy agresivo y trato de minimizar esa pérdida bisagra. ¿Hasta ahí alguna duda de por qué se llama pasivo-agresivo? No. Y justamente ese enfoque se necesita para evitar que se sobrescriba lo que ha aprendido de ejemplos previos. Es decir, va guardando memoria el algoritmo de lo que va haciendo. Y este algoritmo tiene garantías teóricas similares a las del perceptrón, o sea que si es linealmente separable, no va a cometer errores después de ciertos, vas a cometer hasta ciertos errores, etcétera. No vale la pena revisar todo porque los gastaríamos aquí todo el semestre viendo uno por uno eso. Entonces, vamos a deducir este algoritmo y empezamos sin pérdida de generalidad otra vez, sin el parámetro de sesgo, después se agrega y ya, no pasa nada. Entonces, si supone usted que θ k son los parámetros actuales, los cuales por supuesto fueron inicializados en 0 previamente, y si xy es el ejemplo de entrenamiento en cuestión, entonces vamos a buscar el algoritmo θ igual a θ k más 1, que minimice ¿qué cosa? Esto de aquí, ¿no? Lambda medios por la diferencia entre esos parámetros al cuadrado más la pérdida bisagra de y por θ.x. Entonces, fíjense cómo se construyó esta expresión matemática. Es súper interesante cómo el parámetro lambda determina qué tan pasiva es la actualización. O sea, qué tanto le doy peso a que estén cerca. Si se dan cuenta, esto significa que están cerca. El parámetro nuevo y el parámetro que estoy buscando, la diferencia al cuadrado, para que no se neten, pues me está diciendo qué tan cerca están. Y yo le estoy diciendo, oye, ¿qué tanto quieres darle peso a esto? Mucho. Entonces lambda va a estar alta. ¿Qué tanto peso le quieres dar? Nada. Lambda es 0. ¿Te das cuenta? ¿Cómo controlas con este parámetro ese paso pasivo? ¿Y entre qué valores puede estar lambda, prof? Cualquier valor entre 0 e infinito. Gracias. Mientras que valores pequeños, o sea, aquí, obviamente, entre más grande sea lambda, más cerca van a estar los parámetros, mientras que valores pequeños de lambda van a permitir mayores desviaciones, ¿verdad? Le voy a dar menos peso a ese paso. Y van a buscar minimizar directamente la pérdida. Entonces, usted decide. En la práctica, ¿qué hacemos? Probamos varios valores de lambda hasta que nos dé el mejor, el que generalice mejor.
Y la actualización de esto se parece mucho a la del perceptrón, nada más que tiene un pequeño detalle, que es esto, se llama eta. Entonces, la única diferencia es que le metimos un parámetro que se llama tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje eta, pues depende de lambda, depende de teta y del ejemplo de entrenamiento. Entonces, eso me va a permitir saber qué tan agresivo voy a ser, de acuerdo, o sea, qué tanto voy a... Lo que le quiero decir al algoritmo es qué tanto vas a aprender de tus errores, por eso se llama tasa de aprendizaje. Vas a castigar muchísimo el que cometa un error, eta va a ser alto. No, le vas a dar chance, eta va a ser chiquito. Entonces, ahí es donde empiezas a jugar con los parámetros para ver qué tanto peso le das a los dos pasos de tu algoritmo. Entonces, vamos a ver con un poquito más de detalle la función de pérdida. Si se fijan, teta no considera para nada la dirección. O sea, al ser una norma de una resta de vectores, es un escalar. Entonces, no está considerando para nada hacia dónde apunta teta. Solo qué tan lejos nos vamos haciendo de teta acá. Qué tanto actualizo los parámetros. Y el término de pérdida direcciona de manera intrínseca, ¿no? O sea, ahí está. O sea, de acuerdo a lo que va el vector, pues va direccionando. Ese no hay tema. Porque pues, el producto punto te va a ir diciendo eso. Entonces, para esto vamos a considerar, porque ahora el tema es que ya planteamos nuestra función, ahora hay que minimizarla. ¿Y cómo la minimizamos? Es multivariante. Entonces, lo que vamos a buscar es considerar el gradiente. ¿Por qué? Porque el gradiente apunta hacia donde crece más rápido la función, ya lo habíamos visto. Y el menos gradiente, ¿hacia dónde apunta? Hacia donde decrece más rápido una función. Entonces, si yo apunto hacia menos gradiente en mi función, me va a ir llevando hacia cada vez cuando vaya la pérdida haciéndose más y más y más y más pequeña. ¿Sí queda claro por qué usamos el gradiente aquí? Sí, profe. Pues hora de hacer cuentas, hay que sacar el gradiente negativo con respecto a teta, porque es con respecto a los parámetros. ¿Qué tanto? Porque fíjense qué bonito es esto, pues qué importante es y cómo se junta todo lo que aprendemos tanto en cálculo. Al final, la parcial, el gradiente, que es la derivada parcial de una con respecto a otra, por un vector director más otra, etc. Entonces, en realidad te dice qué tanto cambia una cantidad con respecto de otra. Eso es básicamente la derivada, ¿no? En un cambio instantáneo, ya sabes, todo eso. Entonces, aquí la pérdida, ¿de quién depende? Pues sí depende del ejemplo que esté mostrando, por supuesto, pero depende de los parámetros con los que estoy ajustando mi modelo, que es teta. Entonces, si esos parámetros los elijo mal, los ejemplos no van a cambiar. Los ejemplos siguen siendo los mismos. O sea, tengo el mismo conjunto de entrenamiento. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los parámetros, cómo los acomode. Entonces, si el error depende de los parámetros, pues hace sentido que escoja los parámetros que minimicen ese error. Por eso le estoy diciendo, oye, ¿cómo varía la pérdida con respecto a los parámetros? Por eso es el gradiente con respecto a ese vector de parámetros, las derivadas parciales con respecto a eso. Eso es lo importante de esto, es trascendental. Y eso pues sería aplicarle menos gradiente a bisagra, ¿verdad? Que es esto y 0 en otro caso. Si haces cuentitas, pues básicamente te queda, si derivas con respecto a teta, pues te queda y por x, ¿estás de acuerdo? Porque pues aquí esta teta sería una constante, ya no les voy a enseñar a hacer, es un vector, pero pues es una derivada con respecto a un vector, y eso ya lo deben de saber, y ahí queda. Entonces, notamos que la dirección hacia donde nos movemos, o sea, esta sería la dirección, este es el gradiente, esto de aquí. No depende para nada de teta. En este caso, del pasivo agresivo. Nosotros explícitamente direccionamos la búsqueda para que los errores
que se cometen, nos fijemos de quién dependen y los ponemos en función de teta, pero cuando hacemos la cuenta, nos damos cuenta, cuando hacemos la operación, nos damos cuenta que nunca depende de teta esa dirección, sino que depende de los ejemplos como tal, de entrenamiento. Y y X son los ejemplos de entrenamiento. Entonces, podemos asumir que justamente teta k más 1 es igual a teta k más un parámetro de aprendizaje por yx. De aquí sale esta regla de que cuando nosotros buscamos el óptimo a través del gradiente, nos da, pues nada más depende de esto. Perfecto, entonces suavízalo y construye un algoritmo razonable basado en la teoría de lo que hice. ¿Quedó claro eso? No muy bien esa. ¿Mande? No muy bien. ¿No muy bien? Bueno, entonces, a ver, esta es mi función de pérdida, ¿ok? La bisagra. Derivo con respecto a teta. Haga usted la derivada, le va a dar yx. Entonces, el error, la pérdida, que depende de los parámetros teta, o sea, quiero saber la pérdida, cómo varía con respecto a los parámetros teta. Eso es lo que quiero saber. La pérdida, cómo varía con respecto a los parámetros teta. Y para eso derivo. Después de que hago toda mi álgebra, encuentro que la pérdida varía basado en los ejemplos, no basado en teta. ¿Sí o no? Aquí, por esto. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Entonces, cuando yo propongo una regla de actualización de mis parámetros, es completamente razonable que diga, ok, los nuevos parámetros K más 1 van a ser los parámetros que ya estaban y que apunten hacia donde decrece más rápido la función. ¿Hacia dónde decrece más rápido la función? Hacia el gradiente. Entonces, el gradiente es yx. ¿Y cuánto peso le voy a dar a esa dirección? Un parámetro eta. ¿Ok? Pues para que sea suave. Y yo determino hasta cuánto peso le doy para que no lo mande directo hasta allá. Ese es parte del diseño del algoritmo. ¿Ahora sí ya le quedó más claro? Sí, gracias. Vale. Entonces, ya que está esto para cualquier eta, ¿no? Incluso 0 podría ser. Si minimizamos ahora con respecto al parámetro eta, tendríamos justamente la función de pérdida, de la que ya conocemos, entre la norma al cuadrado o 1 entre lambda. Esto es simplemente una forma de encontrar la eta óptima. Hay varias formas de encontrar eta, inversa adaptativa, constante, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante en otros algoritmos donde es más relevante. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque los ejemplos que están correctamente clasificados y que están más allá de las fronteras margen no van a producir actualización de parámetros, que ya están bien clasificados. Por otro lado, valores grandes de lambda van a producir, de acuerdo a esto, valores pequeños de eta. ¿Por qué? Porque no pueden sobrepasar el valor 1 entre lambda, por la naturaleza de cómo construimos este clasificador. Y adicionalmente a eso, las actualizaciones que van resultando siempre van a estar más restringidas que las del perceptrón. El perceptrón hace lo que quiere y va por aquí y por allá, es más tosco, digamos. Y tiene un control más suave de cómo se hacen las actualizaciones por la parte pasiva y la parte agresiva. En resumen, el algoritmo se reduce a esto, súper simple. Recibe un conjunto de entrenamiento, recibe lambda, el parámetro lambda, recibe las vueltas que le voy a dar, inicializo en 0 mi vector, le doy vueltas al conjunto de entrenamiento, 1 por 1, eta aquí es igual al mínimo de la pérdida bisagra que yo acabo de sacar de acá, de la eta, escojo entre esos dos, y teta se actualiza basado en ese eta.
y al final devuelvo teta. Es todo. Este es el algoritmo pasivo-agresivo. Así de simple es. Entonces, podemos considerar el parámetro lambda, ese que está ahí, como un parámetro de regularización. Entonces, ¿cuál es el rol de ese parámetro? Cada actualización de parámetros va a ser pequeña, no se va a mover bruscamente. Adicionalmente, como los parámetros iniciales son nulos, la norma de los parámetros también se mantiene pequeña, van a estar cerquita. ¿Y qué va a buscar? Si son chiquitos, entonces vas a buscar una solución de amplio margen. Y cuando dicha solución es inexistente, ¿no? Una solución de amplio margen es que las fronteras están separadas. Es por la naturaleza de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la norma? Se incrementa lentamente conforme crece T. Entonces, está perfectamente diseñado para que haga el multiobjetivo, ¿no? De tanto minimizar la bisagra como mantener esas fronteras cerca. Hay una versión mejorada de este algoritmo, que es igual que como el perceptrón promedio, que está basada precisamente en lo mismo, en promediar los parámetros. Entonces, ese lo que devuelve es 1 entre nt de todos los parámetros, o sea, el promedio de todos los parámetros en lugar del último vector de parámetros. Y ese es normalmente el que se implementa, ¿no? en las herramientas. Entonces, ya nada más para terminar esto, les muestro aquí muy rápido. Igual, implementenlo ustedes a patín. Pero aquí en scikit-learn justamente está en linear model y viene como passive aggressive classifier. Ustedes pueden implementarlo sin ningún problema. Ya está hecho. Pues mire, C, el parámetro C, ¿quién es? Es la lambda. Maximum Step Size Regularization. Fit Intercept y Max Iter es la T, ¿verdad? Y y ya. O sea, eso es el algoritmo pasivo-agresivo. Y pues ya viene implementado aquí en scikit-learn. Entonces también pueden ver en qué se basa, pueden ver qué implementación específica tiene, pues es open source, ¿no? Entonces pueden ver todo lo que quieran aquí. En nuestro algoritmo, ¿no? De pasivo-agresivo. Y ya está. Entonces aquí lo tienen, ya lo pueden implementar. Puedo trabajar, por ejemplo, Hello Perceptron. Generar. Es más, ¿saben qué? Déjenme lo borro. Implemento o sea, lo copio. Para que les quede la misma estructura y después lo puedan estudiar mejor. Hello pasivo-agresivo. Genero mi conjunto. Aquí rellenen, ¿no? Con el perceptrón, ustedes rellenen el pasivo-agresivo, ¿no? Se los voy a dejar vacío para que lo rellenen. Ahí lo llenan. Y aquí en scikit-learn sería passive-aggressive classifier. Y aquí igual. Ahorita no voy a mover la lambda, la C, no la voy a mover, así la voy a dejar. Que le dé 1000 vueltas. Entrenamiento y validación. Los parámetros. Accuracy, 100%. Listo. Quedó perfecto el
El passive aggressive también, porque es linealmente separable, ¿no? Nuestro conjunto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿alguna duda de la implementación? Profe, solo para estar seguro que entendí bien. Esto quiere decir entonces que si el algoritmo encuentra un error, bueno, más bien comete un error fuera de las fronteras, ajusta el dato del aprendizaje, no recuerdo cómo se llama esa letra, la que parece N, y hace que de acuerdo a la distancia que tenía de esas fronteras, ese error, se ajusten nuevamente las fronteras y cuando acierta, las deja fijas. Nada más una cosita al revés. Los que ya están fuera de las fronteras margen, pues ya están bien, ya, esos bye. Ok. De los que no están, son los que trabajan. Pues ok. Si no están, o caen en las fronteras margen, dentro de esa zona, pues va ajustando los parámetros acorde. ¿Sí? ¿Cómo? Con un factor de penalización y tratando de que los parámetros nuevos, o sea, estos son los viejos, ¿no? Que los nuevos no estén muy lejos. Es la parte pasiva. Y la parte agresiva es, pues, quiero que minimicen a fuerzas la pérdida bisagra. Y esa parte agresiva, ¿cómo es? Pues con el gradiente, ¿no? Que va apuntando hacia dónde decrece más rápido la función, que fue lo que construimos en el apunte, ¿no? Como esa regla agresiva está basada en el gradiente y la regla pasiva está basada en que no se muevan mucho los parámetros, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso ya le contesté su pregunta. Sí, y solo cuando acierta entonces, eta vale 0. No, cuando acierta no hace nada. Ok, ya. Solo Gracias. cuando comete errores ya dice, no, cometí un error, ¿para dónde me voy? Las teta van para acá, los eta van para allá. Hoy cometí un error y otra vez hasta que ya acabó. ¿Sale? Ok, gracias, profe. No, de nada. ¿Algo más? Entonces, los márgenes de las fronteras se van moviendo en cada iteración. Sí, correcto. Conforme va cambiando el valor de teta, los márgenes se van abriendo, cerrando, ¿no? Hasta que queda la mejor combinación para clasificar mejor. Y ya con un sustento matemático detrás, en pasivo-agresivo, buscando minimizar la pérdida bisagra explícitamente y mantener los más pequeños posibles los valores de teta, ¿va? Ok. Que son contradictorias las dos cosas. Entonces, justamente por eso está hecho así, para que sean contradictorias y no pese más una que la otra, sino se vayan jalando y al final quede un buen clasificador, el mejor posible, de acuerdo a esos dos criterios. ¿Ok? Bueno, espero que sí. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Ya nos vamos. No, profe. Ya estamos listos. Entonces, pues, seguimos eso. Nos faltan las máquinas vector soporte como último algoritmo de clasificación lineal. Luego pasaríamos a la regresión lineal y el método de mínimos cuadrados. De ahí kernels. Y después sigue discriminante. Ok. Yo creo que terminamos los lineales y trabajamos algunos ejemplos ya prácticos con los lineales para después pasar a kernels, porque kernels también ya se pone denso, ¿ok? Denso matemáticamente. ¿Okay? Sí, profe. Para que Ok. estemos quedando un rato y no sea pura teoría. Entonces,
le cortamos en la regresión lineal. ¿Les parece? Vemos la próxima máquina, vector soporte, regresión lineal, y ya empezamos a trabajar algunos modelos, código, con esos clasificadores, nada más. ¿Va? Sí, profe. Ok. Súper. ¿Alguna otra duda? Ya nos vemos. ¿Ya estamos? Ya está. Todo bien.